Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior de la Discapacidad, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio TIC, el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, los programas de Pacto de Productividad y la Fundación Saldarriaga Concha, les damos la bienvenida a este último encuentro del año en el marco de la segunda fase de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva. Mi nombre es Jaime Cantillo Bello, es becario del Fondo de Educación Superior para Estudiantes con Discapacidad, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me desempeño como asesor de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Tengo el gusto de moderar este diálogo en el que reflexionaremos sobre uno de los pilares fundamentales de la educación superior inclusiva, los ajustes razonables para garantizar el acceso, la permanencia y el programa académico de los estudiantes con discapacidad. Este conversatorio busca visibilizar experiencias institucionales, aprendizajes y desafíos desde diversas perspectivas. La universidad pública, la universidad privada, la experiencia personal de un egresado del sistema universitario en Colombia. A continuación, quiero recordarles que contamos con interpretación en lengua de señas colombiana y traducción simultánea cuando sea pertinente. Las cámaras y micrófonos están desactivados para mantener la estabilidad. Pueden escribir sus preguntas en el chat. El registro de asistencia está disponible en el vínculo del chat. En este punto quiero presentarles especialmente a nuestros panelistas, darles la bienvenida, quienes hoy nos compartirán sus respectivas experiencias. Damos la bienvenida a Berto Martínez Martínez. Él es coordinador de Educación Inclusiva y Permanencia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Lidera procesos institucionales de accesibilidad, gestión de apoyos y acompañamiento integral para estudiantes con discapacidad, con amplia experiencia en la consolidación de sistemas de apoyo y modelos de permanencia con enfoque de derechos. También la bienvenida a Carlos Andrés Enrique Lozano, director institucional de Inclusión Ibero, Corporación Universitaria Iberoamericana, psicólogo magíster en Educación Inclusiva e Intercultural y doctor en Ciencias de la Educación, asesor en medidas estratégicas para la educación inclusiva y experto en educación superior inclusiva para sordoseñantes. Y Jaime Cantillo Bello, quien les habla, es becario del Fondo de Educación Superior para Estudiantes con Discapacidad, quien estaría aportando una mirada desde mi experiencia estudiantil, los apoyos recibidos, las barreras encontradas y los elementos fundamentales para los ajustes razonables realmente si garantizan y fueron importantes durante mi trayectoria académica. A todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, sientan este espacio propio. La metodología va a ser bastante sencilla. Nosotros vamos a estar conversando alrededor de varias preguntas. El conversatorio tendremos tres momentos importantes. Primero, diálogo orientado por dos preguntas centrales. Pregunta del público, llamado a la acción de cada panelista, será nuestro cierre. En cada intervención tendremos un tiempo estimado de 3 a 4 minutos. Y para ellos, entrando ya en el desarrollo de nuestro conversatorio, vamos a entrar en el primer espacio que son los avances y retos en ajustes razonables. Para ello, Berto Martínez, de la Universidad de Antioquia, quisiera arrancar con usted preguntándole, desde la experiencia institucional de la Universidad de Antioquia, ¿cuáles considera que han sido los tres avances más significativos y los tres retos más persistentes en la implementación de ajustes razonables para garantizar el acceso, la permanencia
y el progreso académico de los estudiantes con discapacidad. Buenos días para todos los presentes y primero agradecer la invitación a la Fundación Saldarriaga Concha y bueno, y a la presencia de todos ustedes aquí en este espacio. Como ustedes lo plantean, creo que lo primero que nosotros en la Universidad de Antioquia hemos venido, digamos, consolidando tiene que ver con incluir dentro del proyecto educativo institucional, en el marco de los trayectos que se denominan en nuestro proyecto educativo institucional, el incluir y permanecer como unos elementos articuladores, es decir, para la Universidad de Antioquia, la pregunta o la apuesta por los ajustes razonables y en particular, y de manera más amplia también, la pregunta por la educación para todas las personas se incluye, se articula a su proyecto educativo institucional. Y eso es muy importante porque nos permite entender esta apuesta institucional de manera transversal en los distintos programas académicos, desde la oferta, por supuesto, transitando por los distintos momentos de la vida académica de los estudiantes. Para mí podríamos denominarlo. En el año 2021 se actualiza, se configura este proyecto educativo institucional y permite entender la educación inclusiva como una apuesta institucional. Lo segundo, y en lo cual hemos venido trabajando, es poder incorporar en los planes de acción institucional, sobre todo en los últimos dos planes de acción institucional, 2021, 2024 y 2024-2027, una serie de programas y proyectos institucionales que apuestan o que buscan por la concreción de unas, digamos, adecuaciones o ajustes razonables para las personas con discapacidad. Ahí, por ejemplo, aparecen programas como formalización de la permanencia de la educación y la accesibilidad, un proyecto como Potenciando la Diversidad que estuvo, digamos, direccionado por la Dirección de Bienestar Universitario, orientado por ella. Aparece un proyecto que hoy estamos desarrollando que es Consolidación de la Educación Inclusiva y la Interculturalidad. Aparece un proyecto como Laboratorio de Accesibilidad y Vidas Universitarias, es decir, un conjunto de proyectos que han permitido derivar de manera concreta unas atenciones, pero también unas planificaciones de más largo aliento. Y un tercer elemento que me parece muy importante resaltar en esos hitos recientes es un conjunto de adecuaciones o de ajustes razonables a la admisión de la universidad, que nosotros lo hemos denominado como admisión accesible multidimensional, y ahí se destacan, por ejemplo, la prueba de admisión para la población sordoseñante, que empieza a partir del año 2021, donde se tiene un examen en lengua de señas colombiana que incluye todo lo que tiene que ver con el servicio e interpretación en lengua de señas colombiana. Entonces, ahí digamos que nos permite tener un conjunto de programas, pero al mismo tiempo pensar cómo toda la institución desde su proyecto educativo institucional incorpora la apuesta por una educación inclusiva. En ese sentido, podría nombrar tres hitos, o mejor, tres desafíos que son persistentes en este proceso. Uno tiene que ver con la corresponsabilidad. Nosotros entendemos y para nosotros es muy importante lo que implica el reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas con discapacidad, es decir, cómo las personas participan, cómo se generan procesos de caracterización, pero también de autodenominación, de autoconstrucción y de autodeterminación de sus proyectos de vida. Y en ese sentido, pues lo más importante que hemos nosotros comprendido es la manera en que la participación se configura como un pilar central para un lema que nosotros y que ustedes seguramente conocen, es nada sin nosotros, sin nosotras, nada para nosotros, sin nosotras. Y en ese sentido, pues se ha venido habilitando espacios de participación. Otro elemento que es muy persistente y que sigue siendo un desafío tiene que ver con la cualificación de los mecanismos de seguimiento a las trayectorias educativas. Nos parece que si bien hay un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con la caracterización y las admisiones accesibles y todo lo que implican los ajustes en los exámenes de admisión, todavía tenemos algunas dificultades para hacer ese seguimiento en lo que tiene que ver con su permanencia, su egreso y su vinculación laboral. Entonces ahí creo que es importante avanzar en esos procesos de seguimiento, de mecanismos de acompañamiento que nos permitan hacer esa trazabilidad mucho más, digamos, más eficiente y mucho más fina. Y un tercer digamos, desafío que persiste tiene que ver con las implicaciones financieras pues, que se derivan pues, de esas transformaciones educativas.
porque cuando pensamos una educación para todas las personas, una experiencia que hemos venido teniendo tiene que ver, por ejemplo, con el Servicio de Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombiana, que está en este caso en la universidad, en la Escuela de Idiomas, y eso deviene en unas implicaciones financieras, la contratación de intérpretes, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de adecuación de los espacios físicos, cuando hablamos de accesibilidad física, entonces lo que implica, por ejemplo, la señalización o, por ejemplo, señaléticas accesibles, o lo que implica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la adecuación física de las estructuras, rampas, pero también los ascensores, es decir, perdón, hay una serie de elementos allí que nos van demandando unos elementos financieros que la universidad, por supuesto, tendrá que ir pensándose cada vez para poderlo resolver. En ese sentido, yo diría que los elementos, para sintetizar los hitos más recientes, uno tiene que ver con esta incorporación en nuestro proyecto educativo institucional del incluir y permanecer como unos trayectos, la incorporación en los planes estratégicos, en los últimos recientes planes de acción institucionales, un conjunto de programas y proyectos que tienen que ver con estos elementos de potenciar, pero también de concretar ajustes en distintos niveles y un conjunto de adecuaciones en nuestro examen de admisión y finalmente estos desafíos que se concretan en asuntos referidos a la corresponsabilidad. Eso tiene que ver incluso algo que a veces se nos pregunta y es hasta qué punto algunos ajustes están rayando con una perspectiva capacitista, es decir, cómo nuestros ajustes no llegan a ese nivel digamos, de avanzar al capacitismo, sino que son ajustes que permiten reconocer la agencia de las personas con discapacidad, esa cualificación de los mecanismos de seguimiento y, por supuesto, las implicaciones financieras que derivan de pensar una educación para todas las personas. Muchísimas gracias, profe Berto, por su intervención. Y a continuación quiero tenerle la pregunta a Carlos Andrés Enríquez, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Desde el trabajo que lidera en Ibero, ¿cuáles son los tres avances institucionales y los tres retos que han identificado en la gestión de los ajustes razonables, especialmente en relación con la articulación entre docencia, investigación y proyección social? Bueno, muy buenos días, Jaimer, y muy buenos días a todos los que se conectan en ese momento a Diálogos por la Educación Superior Inclusiva. Agradezco a la Fundación Saldarriaga Concha y también al Ministerio de Educación por esta invitación que para nosotros es bastante significativa, toda vez que nos permite poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en nuestra institución. El principal avance que nosotros hemos tenido dentro de nuestra institución es poder contar con una política institucional inclusiva robusta que incluye 17 políticas con sus respectivos lineamientos que nos permite poder movilizarnos en materia de docencia, investigación y proyección social de manera cómoda a favor de la inclusión. En nuestra universidad es una universidad que surge en la década de los 70, precisamente alrededor de las necesidades educativas especiales, como se llamaba en aquel momento, a los procesos inclusivos en los contextos de educación. Con el paso del tiempo hemos ido migrando a las nuevas concepciones y tendencias de educación inclusiva y por lo tanto para nosotros de alguna manera, y por eso lo mencionaba al inicio, es cómodo hablar de inclusión, porque tenemos una misión institucional que nos indica que somos una institución de educación superior que forma profesionales a partir del reconocimiento de la diversidad humana y con base en procesos inclusivos. Por lo tanto, esto nos marca a nosotros el punto de partida para poder desarrollar unos procesos que cada vez más correspondan a la diversidad humana, a la diversidad social, a la diversidad cultural e incluso a la diversidad funcional de nuestros estudiantes. Entonces, en ese marco, nosotros hoy por hoy contamos con una función docente que está enfocada en poder capacitar a estos profesionales que de alguna manera se convierten en actores fundamentales dentro del proceso de educación superior, de modo que ellos al ingresar a nuestra universidad puedan tener unas rutas de formación alrededor de la inclusión. La Dirección de Desarrollo Docente en Iberoamericana tiene dos rutas de formación importantes que son la ruta o el plan de formación obligatorio y el plan de formación general o institucional. El plan de formación obligatorio incluye
formación alrededor de estrategias para la inclusión desde la perspectiva de la docencia. Y el plan de formación institucional ofrece otras oportunidades de poderse capacitar en campos específicos de la educación inclusiva, lo que incluye formación en lengua de señas, estrategias para la educación superior inclusiva, ajustes razonables, etcétera. Cuando nosotros desde la función de docencia logramos que nuestros profesores puedan estar articulados y alineados con lo que son las perspectivas de inclusión en la función que ellos desarrollan, es mucho más fácil que dentro de las aulas se puedan desarrollar estos procesos de manera adecuada. Luego, en la función sustantiva de investigación, nosotros contamos con 6 grupos de investigación institucional que se encuentran categorizados en Colciencias, en MinCiencias, y cada uno de ellos tiene por lo menos una línea de investigación en inclusión. Esto nos ha permitido que en los últimos 10 años se hayan desarrollado 1.011 trabajos relacionados directamente con inclusión y otros muchos más que se encuentran relacionados también con ajustes razonables y con perspectivas de educación inclusiva, sin que utilicen el término inclusión dentro de los títulos de los trabajos que se encuentran. Claro, esto nos permite no solamente publicar alrededor de la inclusión, sino generar una cultura institucional que nos permite poder, desde la investigación, acercarnos a fenómenos dentro de la educación superior y de esa manera poder estar más capacitados, más cualificados y con más recursos de corte académico que nos permitan desarrollar un proceso de educación superior inclusiva asertivo. También dentro de esta política de investigaciones, nosotros tenemos la posibilidad de poder, de alguna manera, direccionar a que otros grupos poblacionales, como por ejemplo los estudiantes sordoseñantes, puedan desarrollar productos académicos en su primera lengua, es decir, en la lengua de señas colombiana. Esto es un gran avance, entendiendo que la gran mayoría de los contextos de educación superior se requiere que ellos puedan publicar o desarrollar investigación en una segunda lengua, lo que se convierte en una gran barrera. Y en materia de proyección social tenemos un proyecto bandera denominado el Proyecto Horizonte que nos permite llegar a los territorios y desde allí poder identificar cómo nuestros estudiantes que se encuentran especialmente en la modalidad virtual y que no tenemos la posibilidad de atenderlos en nuestras sedes aquí en Bogotá, tienen requerimientos, tienen necesidades y cómo nosotros podemos desde el nivel central tener esos ajustes razonables disponibles para ellos de modo que puedan participar en unas condiciones de equidad. Estos pudieran ser de alguna manera los 3 principales logros que nosotros hemos desarrollado a nivel institucional. Y los 3 retos siguen estando alrededor de lo que Berto mencionaba de alguna manera y que también se vivencia en las instituciones públicas. Nosotros somos una institución de orden privado y aún así hemos asumido el reto de poder incluir dentro de nuestros presupuestos, de poder conformar equipos relacionados con estos procesos inclusivos, pero es necesario seguirlo robusteciendo. ¿Cuál es el principal reto que tenemos en este momento? Poder articular el sistema integrado de calidad de la universidad a los procesos inclusivos de modo que podamos tener datos confiables alrededor de cuáles son los datos relacionados con gestión que tenemos alrededor de la inclusión, pero sobre todo cuáles son los indicadores de impacto que nosotros tenemos sobre todas estas comunidades. Creo que cuando nosotros ya nos alejamos del número y nos vamos a esa descripción cualitativa de cómo estamos desarrollando alrededor de las poblaciones con discapacidad dentro de nuestra universidad un impacto en el desarrollo profesional de ellos, pero sobre todo en la vinculación laboral, eso nos va a dar mucha más información para poder seguir perfeccionando estos procesos. Consideraría que en términos generales estos son los retos que nosotros tenemos, pero también los logros que hemos podido desarrollar gracias a esa iniciativa que hay desde el nivel central, institucional y desde la alta dirección. Profe Carlos, muchísimas gracias por su intervención, por permitirnos conocer las experiencias desde la Universidad Ibero, lo que viene liderando desde este espacio. Y en ese momento me toca responder a mí la siguiente pregunta. Desde mi experiencia como estudiante con discapacidad, beneficiario del fondo, ¿cuáles fueron los principales aciertos, los avances percibidos en materia de ajustes razonables durante mi trayectoria académica y cuáles fueron los retos más importantes que tuve que enfrentar para transitar, permanecer y progresar en la educación superior?
Como lo manifestaban anteriormente los compañeros o en mi presentación redactada por la Fundación Sandra Concha, pues yo soy beneficiario de la fundación de este programa. Hola, creo que a Jaime se le cayó un momento la conexión. No sé, Carlos, ¿me confirma si se escucha bien? Nosotros aquí desde Sí, la oficina. sí, se está Listo, qué escuchando. maravilla. Listo, listo. Entonces, si les parece, vamos a darle unos par de segundos a Jaime y continuamos un poco con la dinámica de las preguntas Ok, respecto a ya el ejercicio, más desde su experiencia también como institución y ya, digamos, como líderes institucionales respecto a si una universidad estuviera iniciando el proceso, es decir, las universidades que seguramente quieren impulsar una educación superior inclusiva que tenga en cuenta todas las características, toda la diversidad humana. Nos gustaría un poco que, iniciando por Carlos, nos cuente esas dos recomendaciones fuertes, poderosas, que ustedes pueden de alguna manera contarnos desde su experiencia para seguir impulsando los sistemas de apoyo, pero en especial el tema de ajustes razonables. Entonces, si te parece, Carlos, iniciamos contigo y posteriormente seguimos con Berto. Entonces, adelante, Carlos. Claro que sí, Rosana. Bueno, dos acciones concretas. La primera, los ajustes razonables deben hacer parte de la política institucional con un lineamiento y con un conjunto de guías y de rutas claras que puedan ser verificables, que puedan ser evaluables y que puedan ser claramente transformadas en el tiempo. Cuando nosotros dentro de las instituciones de educación superior diseñamos políticas, ellas automáticamente entran a un proceso de desarrollo, verificación de cumplimiento y modificación para poder perfeccionar el proceso o el área sobre el cual se está desarrollando. Si nosotros tenemos dentro de nuestras universidades un lineamiento claro alrededor de los ajustes razonables, y este lineamiento con el tiempo tiene un seguimiento, tiene unas condiciones de perfeccionamiento, se articula con las funciones sustantivas de la educación superior, es decir, viene a ser retroalimentada por la docencia, está retroalimentada y potenciada por la investigación y se pone en práctica incluso fuera de la universidad mediante la función sustantiva de proyección social. Esa es una acción maravillosa porque la razón por la que existen las universidades hoy por hoy en Colombia y en el mundo es porque se desarrollan estas tres funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Por lo tanto, una política institucional, es decir, no me estoy refiriendo a un acuerdo, no me estoy refiriendo a una resolución sencillamente, sino a una política real que tiene unos lineamientos que le permiten desarrollarse, que tiene unas guías, que tiene unos sistemas de seguimiento. Todo esto en conjunto, denominado política institucional, le va a permitir precisamente a las universidades o a las instituciones de educación superior que los ajustes razonables no sencillamente queden cargados o incluso sobrecargados sobre la función docente, porque finalmente son quienes más contacto tienen con los estudiantes, sino que de manera equilibrada puedan llegar a las tres funciones sustantivas de la educación superior y desde allí desarrollarse como corresponde. Cuando nosotros logramos esto dentro de las universidades, es mucho más posible que se desarrolle una cultura institucional inclusiva. ¿Por qué razón? Porque el proceso no depende sencillamente de un grupo de profesionales que tienen contacto directo con los estudiantes, sino que hace parte de una apuesta institucional. Además, recordemos que una política es un instrumento que nos permite a las instituciones, que nos permite en términos generales a las instituciones poder funcionar de manera adecuada. Por lo tanto, no depende de personas, sino que depende de la institución como tal. Y la segunda acción concreta es que si estamos comenzando en estos procesos de ajustes razonables dentro de las universidades, esta política
estos lineamientos estén a cargo de un equipo profesional, no que se encargue de implementarlos, no que se encargue de diseñarlos, sino que se encargue de liderar, acompañar y poder formar de alguna manera, si así se quiere decir, a las diferentes áreas dentro de las universidades para que ellas aprendan a desarrollar prácticas inclusivas. Es decir, lejos de lo que muchas personas pudieran pensar que una dirección de inclusión institucional, que una coordinación de inclusión genera exclusión dentro de las instituciones de educación superior. Por el contrario, esto lo que está generando es una unidad que permite acompañar, que permite enseñar, que permite formar a las universidades a desarrollar procesos cada vez más inclusivos. ¿Por qué razón? Porque los ajustes razonables no solamente tienen que ver con lo que ocurre dentro del aula, tiene que ver con lo que está ocurriendo en la vida universitaria de los estudiantes desde el momento que ingresan a ella y que pueden saludar, por ejemplo, a un personal de seguridad, a un personal de servicios generales y que esto lo pueden desarrollar de manera inclusiva hasta cuando van a una unidad de servicio al estudiante donde tienen que requerir un certificado o tienen que adelantar algún tipo de proceso administrativo. Todo esto tiene que ver con la inclusión. Entonces, en ese orden de ideas, considero que el que haya una unidad que centralice datos, pero que también centralice el acompañamiento, formación y guía institucional de los procesos de inclusión es una acción concreta que claramente se puede coadyuvar con el que haya una política de inclusión a nivel institucional. Habrían otras acciones también más concretas, pero creo que si estamos comenzando en el proceso, mínimamente deberíamos contar con estas dos. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por la intervención. Tuvimos una falla ahorita con el tema de internet, pero yo, profe Berto, antes de arrancar con usted, yo quisiera dar respuesta a la pregunta que tenía planteada y que no puede terminar. Entonces, como les estaba contando, yo creo que mi primer acierto muy importante fue contar con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, pero antes varias personas estaban detrás, digamos que acompañando el proceso, porque si bien el cuento eso porque voy a entrar a un tema que fue lo que me encontré con los docentes de la Universidad Minuto de Dios. Si bien yo, mi accidente, mi discapacidad es física, es amputación de mi mano izquierda, miembro superior, y fue traumática, al llegar, yo venía ya a un proceso, pero al llegar a la universidad 2011, incluso mi accidente fue en el 2007, en la universidad en el 2011 de esta oportunidad maravillosa, mi primer, digamos, barrera o choque que yo encontré fue un tema capacitista de los docentes. Es decir, los docentes de la Universidad Minuto de Dios eran docentes ya personas mayores. Entonces yo entiendo que tal vez en su forma de cuidar al estudiante, de proteger, de tener una mirada, digamos, como, no sé si quizás llamarla de cuidado exponencial, era lo que yo sentía, como que había una sobreprotección sobre el estudiante, pero cosa que luego fue mermando al pasar de los tiempos. Yo creo que el darse cuenta que la discapacidad que yo tenía, mi discapacidad no era ningún, digamos, impedimento para el desarrollo de mis actividades académicas y por supuesto también contar con ese grupo o esa red de apoyo profesional que tenía la universidad. No sé si en ese momento todavía lo tiene, creo que sí, que tiene la Universidad Minuto de Dios, que era precisamente acompañar a los estudiantes con discapacidad. Creo que en ese momento teníamos 4 estudiantes con discapacidad en la universidad y el acompañamiento era diario, es decir, en contar con conversaciones diarias, semanales, para mirar cómo era el proceso académico, qué nos hacía falta, qué necesitábamos para potenciar, digamos, los temas académicos, cómo era esa relación con los estudiantes, cómo era esa relación con los académicos, la universidad, las plataformas, la infraestructura. Pues en ese caso yo no necesitaba más allá, digamos, que de entrar a la universidad, porque pues mi discapacidad física no me impedía, digamos, o no necesitaba un tema o una rampa. Eso, digamos, permite, entonces, en este caso, identificar que los ajustes razonables digamos, no están diseñados o no están pensados para todos los tipos de discapacidad, sino que dependiendo de la discapacidad que tiene la persona, la universidad debe pensarse ese ajuste razonable para esa persona, porque creo que es bastante particular el ajuste razonable que tenga
que tengan para personas con discapacidad física, porque no todos usamos silla de ruedas. Cuando se piensa, las universidades muchas veces se piensa un estudiante con discapacidad física, de una vez el chip es silla de ruedas, y no es así. Digamos, hay otros tipos de discapacidad física que tal vez le permiten a las universidades tener otros tipos de ajustes razonables para garantizar esa permanencia, ese acceso o garantizarle al estudiante ese bienestar efectivo dentro de las respectivas aulas. Por lo cual, digamos que en mi caso personal, yo no requerí mayores ajustes razonables, sino ese acompañamiento, porque sí, da un poco de, en mi caso da un poco de susto, da un poco de miedo enfrentarse a ese espacio donde yo era el único en mi salón, donde yo era el único referente que tenía en la universidad en ese momento. Luego después entró otra compañera, luego después entró otro compañero y ya teníamos la oportunidad de vernos, de reconocernos en el espacio, y eso también un poco más da un poco también de seguridad cuando uno se ve en el otro, en el que está allí también compartiendo un espacio. Eso, digamos, nosotros al finalizar nuestro ciclo académico, como un grupo de compañeros decidimos pues, tratar un tema y era entregarle a la Universidad Minuto de Dios unas recomendaciones. Es un trabajo que hicimos en compañía de varios estudiantes con discapacidad que al final del terminar el año 2015 entraron muchos más y que nos permitió, digamos, reconocernos, como les estaba contando, y permitir que dentro de los diferentes tipos de discapacidad que estábamos, porque estábamos con discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, poder plantear en unas reuniones que teníamos esas recomendaciones para la universidad pensadas a futuro de los próximos estudiantes que vinieran. Entonces, para mí, digamos, la permanencia fue por el grupo de apoyo que sostiene la universidad, los grupos de apoyo que estaban alrededor de la Fundación Saldarena Concha, de la Fundación ECOS en ese momento, y por supuesto, pues mi familia, que jugó un papel muy importante durante este proceso académico, digamos, de permitirme alientarme, decirme que sí se podía, que era necesario, y por supuesto mis amigos que también están conectados hoy aquí en este espacio, para los cuales también les agradezco muchísimo que estuvieron también pendientes siempre de todo el proceso académico. Y con ella, con esa respuesta, como me toca a mí seguir dando paso al siguiente panel, yo quiero entonces volver con el profe Berto Martínez a la pregunta central en la que estábamos de las recomendaciones a otras IES. ¿Sí? Profe, entonces no sé si arranca con la respuesta o desea que le realice nuevamente la pregunta o la tiene presente. Profe Berto. Está bien, es clara Perfecto. la pregunta que ya ahorita Carlos estuvo haciendo también una introducción, entonces en ese sentido creo que uno tiene que ver de acuerdo con lo que estaba planteando Carlos frente a la importancia de que las universidades incorporen en sus mecanismos de planificación cuál sea el instrumento que utilicen, me refiero a planes de desarrollo, planes de acción institucional, planes de mejoramiento, digamos, una perspectiva clara por la educación inclusiva, es decir, cómo su apuesta institucional incorporada en su proyecto educativo institucional y en algunos casos, que sería lo deseable, en el paradigma de procesos que desarrolla la institución, toda una apuesta por todos sus procesos, es decir, en asumir la educación inclusiva, asumir la accesibilidad y un conjunto de principios no solo como una apuesta que se concreta en un espacio pequeño como en el aula, sino en todos sus procesos, desde el proceso mismo de admisión a los estudiantes, pero también de los elementos administrativos que configuran la gestión cotidiana. Eso es muy importante porque es ahí donde se definen las perspectivas de la institución, donde se definen, por ejemplo, los presupuestos, donde se definen los mecanismos de seguimiento, donde se definen los indicadores, donde se definen las formas y, digamos, los tiempos para hacerle seguimiento a cada uno de esos elementos. Y por supuesto que en la medida en que eso dialoga, por supuesto, con los mecanismos de acreditación o las exigencias de acreditación del ministerio, pero también de otras instancias, pues permite una gestión no desarticulada, sino como, por ejemplo, estos proyectos van incorporándose en sus prospecciones institucionales. Eso sería lo primero. Entonces, ¿eso qué implica?
estar muy atentos y atentas en los momentos en que se generan las planificaciones, es decir, cada cuánto la universidad planifica, cada cuánto se le hace seguimiento, qué tipo de instrumentos se definen, eso incluyendo, por supuesto, las políticas y entendiendo las políticas. Estoy muy de acuerdo con lo que Carlos plantea, no solo en términos de documentos o acuerdos o actos administrativos, sino las políticas como prácticas. Un primer consejo que daría a partir también de la experiencia propia de la Universidad de Antioquia en la planificación y en las prospecciones que se van haciendo cada 10 años, cada 3 años, en fin, dependiendo del mecanismo de planificación. Lo segundo que es muy importante y es configurar instancias de participación de las personas, en este caso con discapacidad. Eso, digamos que configura el corazón de pensar una educación inclusiva. No es posible hablar de educación inclusiva si no se garantizan condiciones de participación. Y eso incluye la vinculación en los procesos, digamos, cotidianos de gestión de profesionales también con discapacidad. Creo que eso ha ido, eso es una discusión que cada vez se da con mayor juicio y es que no es posible que simplemente pensemos una educación para, sino una educación con y desde las particularidades y necesidades de las personas. En este caso, por supuesto, estamos hablando de la discapacidad, pero eso puede trasladarse a las personas de grupos étnicos, orientaciones sexuales diversas, y eso permite como la experiencia misma del estudiantado, es decir, de personas con discapacidad que ya luego son profesionales, se devuelve a la cualificación cotidiana del proceso que se da en la universidad. En ese sentido, por ejemplo, hablar de los comités, pero también hablar de espacios como nosotros los hemos llamado en la universidad como juntanzas pluridiálogos que permiten encontrar a los estudiantes, las estudiantes, a los profesores, a las profesoras, a quienes, por ejemplo, en este caso hacemos parte o orientamos, que tenemos la Coordinación de Educación Inclusiva, que es una instancia administrativa que está alojada en la Vicerrectoría de Docencia, pero que nuestra tarea básicamente es orientar la gestión institucional, articular distintos actores y al mismo tiempo dinamizar algunas estrategias o programas de manera concreta. Y eso nos ha implicado, por ejemplo, que dentro del equipo nuestro es un principio la contratación de personas con discapacidad. Entonces, creo que eso nos ha permitido también hacer preguntas de fondo, como lo que ahorita Jaime plantea sobre el capacitismo, ¿cierto? Cómo estar atentos y atentas que algunos de esos ajustes razonables no estén inspirados o motivados por una práctica capacitista. Es decir, cómo reconocer en ellos, vuelvo a insistir en uno de los desafíos que planteaba antes, la capacidad de agencia, ¿cierto? Que tienen las personas con discapacidad en este caso. Esos son, a mi modo de ver, como los dos consejos concretos que yo daría a una institución que va a empezar o que quiere incorporar esto. Uno es cuál es su modelo, cuál es su paradigma de proceso, ¿cierto? Cómo planifica. Y en esa planificación incorporar esos elementos, porque no es posible, o sea, hoy no es posible hablar de una educación pertinente y de calidad si no es una educación que está pensada para todas las personas. Si no es una educación que habilita, que acoge y que cultiva la vida de todas las personas. Entonces, si esa educación no tiene ese criterio, no es una educación pertinente y por supuesto no es una educación de calidad. Por tanto, hay que revisar toda su apuesta educativa. Y lo segundo es eso, insistir en que es muy importante la participación, ¿cierto? Y ahí hay muchas tensiones que se generan, porque entonces, ¿cómo dialogar entre el movimiento o los movimientos activistas o los movimientos propios de la discapacidad en este caso, con las apuestas institucionales? Y ahí hay unas brechas, hay unos vacíos, hay unas diferencias entre lo que la institución a veces apuesta, pero también cuáles son los deseos, las apuestas vitales de las personas que se encuentran. Y creo que eso puede ir mediante mecanismos de diálogos, de interlocución, pueden hacer que las apuestas no sean para ellos, sino con ellos y desde ellos. Listo, muchas gracias, profesor Carlos, profesor Berto. Bueno, ya nuestro compañero Jaime continúa, estamos esperando que active la cámara, pero nosotros vamos a avanzar con el tema de las preguntas. Hay varias preguntas, muchas preguntas,
pero queremos hacerles en particular dos preguntas a cada uno en bloque, entonces voy a tratar de leerles las preguntas. Y si les parece, Carlos, el profe Berto inicia y luego Carlos continúa. Entonces, la primera pregunta para el profesor Berto es un poco más que nos pueda compartir la experiencia de estudiantes con discapacidad visual auditiva en el programa de medicina. Y hay otra pregunta que se ancla a la anterior y es, teniendo en cuenta que las instituciones de educación superior requieren de una inversión financiera para realizar adecuaciones estructurales que faciliten la superación de diversas barreras, ¿cuáles consideran que son las adecuaciones iniciales más asequibles con las cuales se pueden empezar y realizar estas adaptaciones? Entonces, esa es la primera pregunta para el profesor Berto, digamos, en bloque. Y para el profesor Carlos es, ¿cuáles son los ajustes razonables y las estrategias de permanencia que han implementado y que han resultado más efectivos para apoyar el éxito académico de los estudiantes con discapacidad intelectual y sordos señantes? Y a la par, el profe Carlos, sería la segunda pregunta, que tiene que ver con cuáles deberían ser las adecuaciones iniciales prioritarias, es decir, ustedes cuáles son las que recomiendan iniciar en términos de que sean mucho más pertinentes, asequibles. Entonces, si les parece, iniciamos con el profesor Berto y posterior con el profesor Carlos. Entonces, adelante. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros en la Universidad de Antioquia, sobre todo en el programa de medicina, no hemos tenido, digamos, una amplia participación de personas con discapacidad visual y auditiva. Sobre todo porque en el caso de la discapacidad auditiva, en particular con sordos señantes, nosotros venimos desde el año 2021 recientemente con la incorporación de un examen diferencial en lengua de señas colombiana. Y entonces para este examen no están habilitados todos los programas de la universidad. Estamos hablando entre unos 18 programas, hemos tenido hasta 23 y ahí no, todavía no está incluido el programa de medicina, sí algunos programas de la Facultad de Salud Pública. Entonces creo que ahí estamos todavía aprendiendo, pues como entendiendo un poco cómo pueden generarse condiciones para la admisión diferencial de estudiantes con discapacidad auditiva, en este caso sordos señantes, y en el caso del programa de medicina, es un programa muy particular porque, como ustedes sabrán, es el programa que tiene mayor demanda institucional. Digamos, en promedio se abren 120 cupos, pero se pueden presentar 5.000 personas, 6.000 personas solo para una admisión. Entonces creo que ahí lo que hemos visto es que la competencia, el acceso es bastante compleja frente, digamos, a la vida, pues como en la cotidianidad para acceder al programa. Sin embargo, creo que allí lo que nosotros venimos haciendo a través de nuestros acompañamientos, sobre todo es cómo la facultad va incorporando una serie de orientaciones institucionales para los ajustes razonables. eh, que tienen que ver, por ejemplo, con las audiodescripciones o que los documentos sean accesibles, como un conjunto de principios que van siendo acogidos, en este caso, pues a partir de los distintos estamentos universitarios, como el Consejo de Facultad, digamos, las orientaciones que va aterrizando la unidad académica frente a ello. Y en el caso ya del programa de salud pública, por ejemplo, Administración en Salud y otros programas que tienen salud pública que sí hemos tenido estudiantes sordos señantes, pues se garantiza el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. Además, por supuesto, de lo que implica la formación a los profesores, a las profesoras, frente a lo que implica la presencia o el acompañamiento en términos de la cultura sorda y todo lo que es la formación también, digamos, en español académico, ¿cierto? En español como segunda lengua para ellos, ¿cierto? Como para ir avanzando en esa formación bilingüe para los estudiantes sobre los enseñantes. Entonces, en ese sentido, frente a eso, ahí vamos en ese proceso como de entender muy bien cómo se van incorporando, aun cuando no tenemos mucha participación de estudiantes con discapacidad en el programa de medicina. Y había una segunda parte, otra pregunta, yo creo que la olvidé.
Disculpan. Berto, si me permites, creo que era cuáles considera que son las adecuaciones iniciales más asequibles con las cuales se puede empezar a realizar esas adaptaciones. Ok, sí. Nosotros en la universidad, sobre todo, ha sido como un diálogo muy constante, por ejemplo, para el caso de las adecuaciones físicas con la dirección de comunicaciones para todo el tema, por ejemplo, de actualizar la señalética de la universidad o el manual de señalética. Entonces, eso es lo primero, como lograr a esos diálogos o a esas articulaciones con las instancias que tienen la competencia en la universidad. Entonces, en este caso, con la dirección de comunicaciones, para lo que tiene que ver con todo el tema de la señalización, pero también con la vicerrectoría administrativa, en particular con la división de infraestructura física y logística, que es la que se encarga de hacer mantenimientos a los ascensores, mantenimiento pues a toda la parte física de la universidad, donde se proyectan lo que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de nuevos edificios. Entonces, en esa articulación nos ha permitido. Hoy, por ejemplo, hemos realizado un piloto de señalética en uno de los, en este caso, en la biblioteca central de la universidad. Entonces, unos elementos concretos es poder siempre hacer pilotos. Me parece importante, sobre todo en la universidad, por la complejidad que supone, por em, el tema de los recursos. Entonces, hacemos pruebas, se hacen pilotos y a partir de esos pilotos se hacen esas evaluaciones y resultados de las evaluaciones, entonces avanzamos a una escala, un escalamiento, es decir, cómo escalar luego, por ejemplo, esa señalética en otros espacios. En síntesis, yo creo que ahí esos pequeños es generar siempre las articulaciones, los diálogos con las instancias que tienen esa competencia, en este caso nuestro, la Dirección de Comunicaciones y la Vicerrectoría Administrativa con la División de Infraestructura Física y Logística, y yo recomiendo siempre hacer pilotos, como no invertir, digamos, un monto de alto dinero en, digamos, en el escalamiento de una acción que no se ha puesto a prueba aún. Y sobre todo en ese piloto, la validación con las personas que lo van a usar, ¿cierto? Como bueno, si es un piloto que tiene que ver con asuntos de ascensores o tiene que ver con señaléticas, es muy importante que ahí participen las personas con discapacidad para que validen, para que construyan con ellos, de modo tal que el piloto sea como una fase que permita simplemente valorar, evaluar y escalar. Profe Berto, muchísimas gracias por su intervención. Quisiera darle la palabra entonces en ese momento a Carlos Andrés Enríquez. Perfecto, Jaimer. Bueno, con respecto a la primera pregunta de cuáles son las estrategias que estamos utilizando para la permanencia de estudiantes con discapacidad intelectual y estudiantes sordoseñantes, indicar que nosotros dentro de la universidad tenemos cuatro rutas fundamentales que se encuentran descritas dentro de nuestra política de inclusión. La primera es la ruta de admisión inclusiva, la segunda la ruta de permanencia inclusiva, ruta de graduación inclusiva y la ruta de apoyo y vinculación laboral inclusiva. Esto nos permite poder acompañar toda la trayectoria de nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, con discapacidad visual, cualquier tipo de discapacidad y también con estudiantes sordoseñantes, que para el caso de nuestra universidad se encuentra en un grupo diverso como una minoría lingüística y cultural, entendiendo que son personas usuarias de la lengua de señas colombiana. Pero también atendemos a estudiantes con discapacidad auditiva, que son aquellos que no se autorreconocen dentro de la cultura sorda, ni tampoco utilizan una lengua de señas para poder interactuar. En la ruta de admisión inclusiva, nosotros generamos un acompañamiento hacia aspirante y cuando esa persona con discapacidad se encuentra en el momento de seleccionar cuál es el programa académico al cual quiere ingresar, el tener un acompañamiento le permite poder hacer una muy buena elección. Por lo tanto, dentro de esta ruta nosotros facilitamos a un conjunto de profesionales transversales que pueden orientar a nuestro aspirante para que él pueda comprender cuáles son las dinámicas bajo las cuales se desarrolla el programa a su elección o incluso a generarle un apoyo a nivel de orientación vocacional en caso de que tenga dos o más programas sobre los cuales quiera decidirse. Luego, los ajustes razonables en la ruta de permanencia inclusiva van a ser muy diversos.
Para nosotros es claro que no existe una receta única para poder abordar incluso a personas que se encuentran dentro de un mismo grupo de personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, nos podemos encontrar con muchísimos rasgos y con muchísimos factores que pudieran incidir en el progreso académico de ese estudiante. Por lo tanto, para nosotros, iniciar con nuestra caracterización interdisciplinaria nos ayuda a poder consolidar lo que dentro de nuestra universidad se denominan los ARI, ajustes razonables individualizados, que es un conjunto de ajustes que se van haciendo semestre a semestre o periodo a periodo en el caso de los estudiantes que se encuentran en la modalidad virtual, y de esa manera progresivamente y de acuerdo al nivel de complejidad se pueden ir haciendo los ajustes. Para una persona con discapacidad intelectual, como les digo, puede ir desde el acompañamiento psicosocial hasta estrategias que son mucho más personalizadas dentro del aula. Por eso les indicaba anteriormente que no podemos hablar de un conjunto de ajustes como si fuera una única receta, porque no es así. Los seres humanos somos en esencia diversos y no podemos pensar de que vamos a encontrar un decálogo o un conjunto de estrategias que sí o sí vamos a implementar independientemente de que nuestro estudiante lo requiera o no. Para nosotros es clave que al momento del diseño del ajuste razonable individualizado, nuestros estudiantes con discapacidad participen de ellos e incluso en aquellos casos en los que desean que sus familias o que sus redes de apoyo externas participen, también se pueden vincular. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos ya conocen cuál es la trayectoria que se debe seguir para poder tener acceso a una educación realmente inclusiva y por lo tanto la opinión de ellas es fundamental, es 50-50. Allí estamos de la mano trabajando con nuestros estudiantes para que esto se pueda desarrollar. En el caso de nuestros estudiantes sordoseñantes, al igual que con la Universidad de Antioquia, nosotros desde el año 2015 tenemos un programa que se denomina el programa 10 con S al final, Diversidad con Inclusión para Estudiantes Sordoseñantes. Y este es un programa que tiene a un coordinador institucional que se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Académica y desde allí es mucho más fácil poder direccionar todos los procesos. ¿Por qué razón? Porque las universidades somos en esencia academias y si desde un área directiva como esta se ubican estos tipos de programas, es mucho más fácil que los ajustes razonables cumplan con los criterios y el rigor de la calidad que se necesita para un egresado de cualquier tipo de programa. El programa 10 entonces también ajusta a las necesidades comunicativas y al estilo comunicativo de las personas sordoseñantes la ruta de acceso, permanencia, graduación y vinculación laboral inclusiva, teniendo en cuenta tres enfoques. Uno, el enfoque diferencial, que tiene mucho que ver con podernos adecuar al tipo de estilo que requiere este estudiante para poder avanzar de manera inclusiva. Desde un enfoque interseccional, porque las personas con discapacidad no son solamente personas con discapacidad, tienen otro montón de características que también convergen en ellos y es necesario tenerlas en cuenta. Puedo ser una persona con discapacidad afro y además perteneciente a un colectivo LGBTIQ+, por lo tanto, la forma en la que yo necesito avanzar dentro de mi proceso académico va a variar con otro estudiante que no tiene las mismas características. Y finalmente, desde un enfoque territorial. ¿Por qué razón? Porque nuestros estudiantes no todos se encuentran en Bogotá, se encuentran en más de 1.000 municipios en el territorio nacional y cada uno de ellos va a tener unas necesidades particulares que están influenciadas por el territorio dentro del cual se encuentra. Entonces, si nosotros avanzamos desde allí, va a ser mucho más fácil poder garantizar estas condiciones de inclusividad dentro de la educación superior. Y para responder a la pregunta de cuáles son las adecuaciones iniciales que se deben hacer, creo que el que nosotros podamos tener con una caracterización, podamos comenzar con una caracterización holística de cuáles son los requerimientos que necesita este estudiante para participar en condiciones de equidad. Cuando nosotros logramos esa caracterización, no desviamos esfuerzos hacia cosas que no se necesitan. No podemos comenzar a generar acciones sobre grupos poblacionales que tal vez ni siquiera hacen parte de nuestras instituciones. Entonces, comenzar por esa caracterización y focalizar los esfuerzos en aquellos grupos que realmente hacen parte de nuestras instituciones es el primer paso para poder seguir avanzando con todo lo demás que se va a requerir durante su trayectoria educativa.
Muchísimas gracias, profe Carlos, con estas últimas reflexiones que usted nos da sobre, es importante, me parece vital lo que usted acaba de manifestar sobre el enfoque interseccional y el territorial. Eso me parece maravilloso porque sin duda creo que desde allí es lo que las universidades, digamos, deberían tener presente o en cuenta que no todas las personas con discapacidad, digamos, estamos como en la misma caja. Así tengamos, digamos, seamos del mismo sector de la discapacidad, no estamos todos allí mismo, no somos ni el mismo tono de piel, ni venimos del mismo territorio, ni siquiera en Bogotá somos la misma localidad, ni siquiera tenemos, digamos, la misma formación académica, ¿sí? Entonces eso es vital. Yo en la Universidad Minuto de Dios, como les comentaba anteriormente, el proceso, el acompañamiento que la universidad tuvo a través de sus equipos psicosociales realmente ha sido maravilloso. Digamos, en mi proceso personal fue maravilloso porque ellos lograron, digamos, tener ese acompañamiento personal con cada estudiante. Éramos pocos también. Con cada estudiante mantener ese acompañamiento, no solamente, como les decía, de lo académico, sino lo que usted decía, digamos, desde su casa, usted con quién vive, vive solo, cómo hace para llegar a la universidad, usted qué necesitaría para mejorar, ¿por qué no llegó hoy? Sí, esas llamadas también eran constantes. ¿Por qué no vino hoy, Jaime? Nos reportaron que llegaste tarde a la universidad, pasó algo. ¿Crees que podamos acompañarte en algo, los procesos académicos, cómo están? Ese acompañamiento en particular es fundamental porque garantiza precisamente que el estudiante, en ese caso, mi persona, pudiese tener como sentir que la universidad no solamente estaba recibiendo los ingresos, digamos, sino que también estaba brindando un acompañamiento para que la formación educativa superior que se requería, no solamente hablando de un tema de inclusión, sino que realmente fuese efectiva, lograr que esa efectividad se lograra dar. Entonces me parece muy importante lo que usted acaba de manifestar. También las recomendaciones, digamos, que yo haría en general, un poco ya desde las visitas, desde la visión que tengo hoy de acompañar algunos otros procesos o que he asistido a algunas otras universidades, es sin duda pensarse en el tema de los ajustes razonables, que no son ajustes razonables, no son pensados para todos, no se requieren, digamos, dañar la universidad, dañar el edificio para hacer una rampa, porque, digamos, no, si no tiene un estudiante con silla de ruedas, pues no, pensarse en que la accesibilidad tiene que ser universal, para que cualquier persona pueda transitar libremente, pueda caminar libremente, que los ajustes razonables se los piensen de manera que no con que colocamos señalética y aquí en el baño ya está informado que dice discapacidad, creer que la persona ciega lo está viendo y sabe que allí puede ingresar, porque se cree muchas veces que con solamente poner el letrero ya estamos siendo accesibles, pero la accesibilidad va mucho más allá siquiera de una rampa, va mucho más allá siquiera del tablero o de rodarle la silla dentro del salón para que el estudiante con silla de ruedas ingrese y se siente en ese espacio. Entonces creo que eso, pensarse los ajustes razonables de una mirada mucho más transversal, de una mirada mucho más que permita al estudiante sentirse parte de, creo que eso lograría sin duda un efecto mucho mejor en los procesos académicos. Con esa manera llegamos casi ya a nuestro cierre y en este punto del llamado a la acción nos piden nuestros moderadores que tengamos un poco más de rezago en el tiempo, nos piden que tomemos 3 minutos por panelista y la pregunta para cada uno de ustedes, profe Berto y profe Carlos, está pensada desde la siguiente manera, desde tu experiencia. ¿Qué llamado a la acción les hacen hoy a las instituciones de educación superior del país para que los ajustes razonables se conviertan en un componente esencial de la educación superior inclusiva y contribuyan efectivamente a eliminar esas barreras que limitan trayectorias educativas continuas, completas y de calidad? Si quieres, arrancamos con usted, profe Carlos. Claro que sí, Heimer. Bueno, llamado a la acción. Eh, Todo compromiso en nuestra sociedad moderna, por lo general, queda pactado a través de un documento.
Desafortunadamente, a través de la historia, el valor de la palabra se ha ido perdiendo y por lo tanto es necesario siempre ya tener una evidencia de ese compromiso que se asumió. Lo hacemos cuando nos casamos, lo hacemos cuando compramos una casa, lo hacemos cuando firmamos un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo compromiso debe ir acompañado de un documento que lo respalde y una firma. El llamado a la acción es que si nosotros queremos que los ajustes razonables hagan parte del compromiso institucional, quede declarado y que quede declarado precisamente por todos los estamentos que hacen parte de la garantía de la educación superior inclusiva, comenzando por la alta dirección, pasando por la función docente, atravesando por la investigación y generando una proyección social a partir de toda esa trayectoria que se ha seguido. Si nosotros como universidades no logramos que este compromiso sea un compromiso que quede escrito a través de una política, a través de un documento, a través de una evidencia tangible que pueda ser verificada, cuantificada, evaluada en el tiempo, difícilmente vamos a poder institucionalizarlo. Si permitimos que los ajustes razonables dependan sencillamente de lo que los docentes puedan llegar a hacer dentro de las aulas, el proceso de educación superior inclusiva sencillamente va a quedar a discrecionalidad de la persona que esté de turno en esa función. Y cada vez este va a ser un reproceso para ello. Por lo tanto, llamado a la acción, que todo compromiso quede institucionalizado y debidamente firmado para luego poder ser verificado. Gracias, profe Carlos. Profe Berto, tiene usted la palabra. Yo siento que uno de los elementos en términos del llamado a la acción es la articulación institucional, generar espacios de articulación institucional que permitan en la misionalidad particular que tiene cada una de las dependencias de la institución. Me refiero a la estructura universitaria u orgánica que tenga la institución, en términos de las direcciones, de las vicerrectorías, puedan en ese sentido ocuparse de manera como una práctica, como un principio, como el despliegue de un derecho de la educación inclusiva. En ese sentido, cada vez es más retador poder trabajar de manera colaborativa en instituciones que son medidas cada vez por, digamos, indicadores de, digamos, la competencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cómo hacer trabajo colaborativo con otras instituciones del área, del sector, de la ciudad, del departamento, del país. Entonces, como me parece que el llamado a la acción es avanzar, no a una perspectiva de competencia, sino de colaboración, de articulación y sobre todo porque la articulación permite aunar esfuerzos en muchas instituciones. Por ejemplo, cuando uno hace algunas revisiones en algunas instituciones, distintas dependencias tienen algunos recursos pequeños por ahí para hacer cosas, pero como lo hacen de manera aislada, pues ese pequeño recurso no alcanza, pero si se articularan esos distintos recursos que tienen distintas dependencias de la misma universidad, pues el recurso va a ser mucho más eficiente. Entonces, el llamado a la acción es a la articulación y al trabajo colaborativo en las instituciones. Roberto, muchísimas gracias a usted y también a Carlos y perfectamente a todos los participantes de este espacio. De esta manera estamos ya cerrando nuestro conversatorio el día de hoy. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, así como a todas las personas conectadas, su participación, porque sin duda es lo que fortalece este proceso de trabajo colaborativo por una educación superior más justa, diversa e inclusiva. Como parte de la conformación y consolidación de un ecosistema de gestión inclusiva, si aún su institución no es parte de la red colombiana de instituciones de educación superior para la discapacidad, por otro lado, les invitamos a escanear el código QR que está en la pantalla o ir al enlace que está compartido en el chat para ser parte del grupo de WhatsApp Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad para una comunicación más directa y rápida durante la estrategia y para ir conformando una comunidad de aprendizaje. Para finalizar, queremos agradecer profundamente a cada una de las personas que nos acompañaron durante esta primera parte de la segunda fase de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva. Ha sido un recorrido colectivo lleno de aprendizajes, reflexiones y compromisos compartidos. Hoy cerramos este ciclo de 2025 con la convicción de que la inclusión no es un propósito aislado, sino un camino que se construye día a día desde cada institución en red
con cada docente, cada área académica, administrativa y, por supuesto, desde las voces y experiencias de los propios estudiantes y egresados. Y aunque en este último, nuestro encuentro de año no es un cierre, sino una pausa para tomar un impulso. En 2026 retomaremos este espacio con nuevas conversaciones y temas fundamentales como acceso, permanencia y egreso, cultura inclusiva y transformación institucional, inteligencia artificial aplicada a la educación superior inclusiva, investigación para la equidad y interseccionalidad. Los invitamos a estar muy pendientes de sus correos institucionales, donde enviaremos la programación del próximo año. Además, queremos compartir dos noticias importantes con ustedes. Primero, certificados e insignias de participación. Las personas que asistieron entre 5 y 6 sesiones de esta fase recibirán su certificado oficial y adicionalmente una insignia azul en su perfil que los reconoce como miembros activos de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva. Este distintivo los acredita como parte de una comunidad nacional comprometida con transformar la educación superior en el país. Estrategia. La segunda noticia es la estrategia de acompañamiento entre pares. En 2026 iniciaremos la estrategia de acompañamiento entre pares en la que universidades mentoras acompañarán a instituciones con potencial en la consolidación de un ecosistema de educación superior inclusivo. La convocatoria oficial será enviada desde el Ministerio de Educación Nacional directamente a los correos de los rectores, por lo que les pedimos estar muy atentos a este importante proceso. Queremos desearles unas felices fiestas, tiempo de descanso, reflexión y renovación. Gracias por creer en la educación superior inclusiva, por su compromiso y por avanzar con nosotros hacia un sistema que garantice el derecho a aprender, participar, progresar sin barreras. Seguimos en 2026, seguimos juntos, seguimos construyendo una educación superior inclusiva donde todos cuenten por igual. Muchas gracias.